Bueno, entonces ahora sí, vamos a recordar que entonces la primera derivada nos indicaba cuando una función crece o bien cuando ésta decrece a través de la prueba creciente-decreciente, lo que nos decía que si la primera derivada de una función era positiva en un intervalo, entonces la función era creciente en ese intervalo. Y que por el contrario, si la derivada de la función era negativa sobre un intervalo, entonces dicha función era decreciente en él. Para el caso de que la derivada fuese igual a cero, decíamos que entonces era la constante en ese intervalo. Todavía hay unos ejemplos para determinar estas cosas. Y entonces señalamos que los pasos para determinar si una función crece o decrece en un intervalo dado era, primero, determinar los puntos críticos de la función en dicho intervalo. Segundo, determinar el signo de la derivada en cada intervalo determinado por los puntos críticos. Ahí hacemos la tablita para verificar eso. Y finalmente usar el teorema anterior, es decir, el criterio creciente-creciente, para decidir si la función crece o bien decrece, dependiendo del signo de la derivada, ¿cierto? También decíamos que era posible considerar los extremos infinito y menos infinito, como en un ejemplo que hicimos ahí en clase. También utilizando o recordando el teorema de Fermat, que nos decía que si una función tiene un máximo o un mínimo local en un punto, entonces en ese valor su derivada era igual a cero, ¿cierto? Pero que el inverso del teorema no era verdadero, ¿no? No todo número crítico va a dar lugar a un máximo o un mínimo, pero sí nos podía indicar dónde buscar ciertos estos valores extremos, locales. Entonces ahí establecimos la prueba de la primera derivada, la que nos decía que si tenemos un valor crítico, si identificamos los valores críticos de una función, recordemos que para identificar los valores críticos había que derivar la función y luego igualar esa derivada a cero, ¿cierto? Y todos esos puntos eh, recibían este nombre de número o de valor crítico. Entonces la prueba de la primera derivada decía que si la derivada de la función cambia de positiva a negativa en un número crítico, entonces en ese punto la función tiene un máximo local. Entonces, ¿cómo uno va a saber si cambia de positiva a negativa? Por los signos anteriores, ¿cierto? Es decir, si pasaba de creciente a decreciente. En el segundo caso, si la primera derivada de la función cambia de negativo a positivo, o bien si la función pasa de ser decreciente a creciente en un punto crítico, entonces la función tenía un mínimo local en ese punto. En el caso de que la derivada no cambiara de signo, si se mantenía positiva, por ejemplo, a ambos lados de un punto crítico, o bien negativa a ambos lados de un punto crítico, entonces en ese punto no existía extremo local. Es decir, no tiene máximo ni mínimo en ese punto. Entonces, vimos algunos ejemplos gráficos de lo que esto significaba. Y bueno, desarrollamos, ¿cierto? Hay algunos ejemplos. Entonces luego la pregunta era, ¿qué nos decía o qué nos indicaba la segunda derivada respecto de la función? Y entonces es cuando sugerimos el tipo de comportamiento donde la función pareciera curvarse, ¿cierto? Doblarse en distintas direcciones. En este caso, ¿cierto? Como diríamos, hacia adentro o hacia afuera. Entonces, en este caso, en el primer caso de la curva decíamos que era cóncava hacia arriba, en el segundo que era cóncava hacia abajo. Y para fijarse en eso, teníamos que pensar en las rectas tangentes a dicha curva, ¿cierto? Entonces, si la curva queda por arriba de la recta tangente, íbamos a decir que era cóncava hacia arriba. Y en el caso de que la curva queda por debajo de toda la recta tangente, o sea, por arriba de la recta tangente, era cóncava hacia abajo. Entonces también podíamos considerar esto como cóncavo o convexo. O al revés, ¿cierto? Como convexo y cóncavo, según los dibujos anteriores. Y entonces luego habíamos enunciado la llamada prueba de la concavidad, que nos decía que si la segunda derivada de la función era positiva dentro de un intervalo, entonces la gráfica de la función era cóncava hacia arriba sobre ese intervalo.
En el caso de que la segunda derivada fuese negativa en ese intervalo, entonces la gráfica sería cóncava hacia abajo sobre dicho intervalo. Como algunas observaciones, señalamos que se debía notar la relación que existía entre el signo de la segunda derivada con el hecho de que la primera derivada fuera creciente o decreciente. Recordemos que esto justamente estaba determinado por el signo de la primera derivada, ¿cierto? Por lo tanto, todo está relacionado con el criterio de la creciente-decreciente. Si la primera derivada era igual a 0 en algún punto, donde ese punto pertenece a un intervalo abierto subconjunto del dominio de la función, y además que la segunda derivada en dicho punto era negativa sobre ese intervalo, significaba que la derivada de la función es siempre decreciente en dicho intervalo. En el caso de que la primera derivada era 0 y la primera derivada cambiaba de signo en dicho punto, de positivo a negativo, sabíamos que f alcanza un máximo local en ese punto. Por otro lado, si la primera derivada en dicho punto es 0 y la segunda derivada en dicho punto es positiva, la función alcanzaría un mínimo local. En el caso de que la segunda derivada era 0, sabíamos que estábamos en presencia de una función lineal, ¿cierto? Es decir, de una recta. Y la particularidad de cierta línea recta es que era convexa y cóncava a la vez. Hasta aquí habíamos quedado entonces en la última clase. Y teníamos que introducir una nueva definición. Entonces diríamos que un punto P sobre una curva y igual a f de x, es decir, sobre la función, la llamaremos punto de inflexión si la función es continua en ese punto y la curva cambia de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa en dicho punto. Entonces, ¿cuál será un punto de inflexión? Será un punto donde la concavidad de la función cambia. Entonces, ¿esto cómo lo podríamos pensar en un gráfico? Llamamos aquí P, ¿cierto? Por aquí pasará la función. Entonces significa que en una va cóncava hacia abajo y después pasa a ser cóncava hacia arriba, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos que P cumple la definición, por lo tanto es un punto de inflexión. Entonces, ¿en qué caso no fuera un punto de inflexión? Si fuese algo así, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso no es punto de inflexión. Tenemos el mismo tipo de concavidad a ambos lados del punto. Y bueno, puede pasar lo mismo hacia abajo, ¿cierto? Como ir así, por ejemplo. Y el punto P acá, pues en este caso tampoco, ¿no? Entonces, si cambia la concavidad a través de un punto, en dicho punto le llamaremos punto de inflexión. Observación: si la función es derivable en x igual a c, y si existe un intervalo abierto que contiene dicho punto, tal que para cualquier valor del intervalo, entonces la definición de punto de inflexión implica una de las siguientes situaciones ocurre. Entonces, estamos pensando aquí cuando nos muestran x es cualquier valor del intervalo, ¿cierto? Y c es donde es derivable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para un punto de inflexión? Que primero, la segunda derivada es negativa si el el valor c es mayor que cualquier valor del intervalo. Y la segunda derivada es positiva si c es menor que cualquier valor del intervalo. El segundo caso, al revés, ¿cierto? Si la segunda derivada es positiva, si c es mayor que x. Y al otro lado de c, por así decirlo, cambia también el valor de la segunda derivada, ¿cierto? Entonces, aquí en el fondo dice lo mismo que la definición de arriba, si se dan cuenta. Solo que estamos pensando que, recordemos que el signo de la segunda derivada es que nos indica qué sucede con la concavidad, ¿cierto? Entonces, como c
está pensado acá como un punto de inflexión. Para los valores que son menores que c, la segunda derivada puede ser negativa, pero entonces significa que para los otros valores que son mayores que c, la derivada tiene que cambiar de signo, ¿cierto? Es decir, pasa a ser positiva. Y el segundo dice lo contrario, en el fondo, que con los signos al revés, ¿cierto? Que puede ser cualquiera de esas opciones, pero sí o sí debe cambiar el signo de la segunda derivada entonces a través del punto para que sea un punto de inflexión. Ya, eso nos dice esta nota. Entonces, así enunciamos la prueba de la segunda derivada, la cual nos señala que si consideramos la segunda derivada de la función continua cerca de un punto, este punto llamado C, diremos que A, si la primera derivada en dicho punto es cero, y además la segunda derivada en dicho punto es positiva, entonces la función tiene un mínimo local en dicho punto. Además, diremos que si la primera derivada de la función evaluada en C es cero, pero la segunda derivada evaluada en C es negativa, entonces la función presenta un máximo local en dicho punto. Entonces recordemos que los máximos y los mínimos estaban relacionados con la prueba de la primera, ¿no? Y como sabemos que hay una relación ahí entre los signos de las derivadas y las concavidades y todo esto, en realidad entre que la función sea creciente o decreciente, ¿cierto? Porque ahí era cuando nos podía indicar. Si pasaba de ser creciente a decreciente, ahí pasaba algo, ¿cierto? Si no, no. Vamos a probar esto se puede probar rápidamente. Por acá el archivo. Entonces, vamos a ver el caso B. El caso A y el caso B son iguales, si se dan cuenta, lo único que cambia es el signo de acá. Por lo tanto, va a cambiar eh, el signo, ¿cierto? Cuando uno analice la demostración. Ya, entonces, nos pide, aquí está el entonces, ¿cierto? Bueno, vamos a probar el C en este caso. El B, perdón. Entonces, aquí está el entonces, por lo tanto, todo lo que está antes del entonces tenemos que suponerlo verdadero, ¿cierto? Es parte de nuestra premisa. Ya, entonces, vamos a suponer, bueno, f una función, ¿cierto? Derivable, bla, bla, bla. Que la primera derivada en dicho punto es cero y que la segunda derivada en dicho punto es negativa. Y C, ¿cierto? Sabemos que es una vecindad acá. Ya. Sabemos que por definición, la segunda derivada de una función evaluada en C está dada por el límite cuando h tiende a 0 de f', ¿cierto? Ya, aquí entonces, evaluada en qué era, en x más h, ¿cierto? Bueno, vamos a recordar esto un poco por si se olvidaron. Recordemos que si uno quería f' evaluado en x, esto estaba dado por el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x, todo sobre h, ¿cierto? Ahora, ojo, estamos buscando prima prima. Entonces, si derivamos una vez más, entonces en vez de f pasa a ser la primera derivada de f, ¿cierto? Ya, y en vez de c, nosotros en vez de x, perdón, estamos evaluando en c, ¿cierto? Entonces el c reemplaza el x. Ya, entonces lo que nosotros tenemos va a ser f' evaluado en c más h menos f' de c, todo sobre h. ¿Cierto? Si la derivada es la función sin derivada. Entonces, si queremos la segunda derivada, por definición, va a ser la primera función derivada acá. Ya, ¿qué es lo que nos dicen? Por hipótesis, aquí tenemos que la primera derivada evaluada en eso es cero, ¿cierto? Entonces, esta cosa de acá es cero. Entonces, esto es simplemente el límite cuando h tiende a 0 de f de 11 más h sobre h. ¿Y qué es lo que sabemos nosotros de la segunda derivada? Lo único que sabemos como información es que esto es
menor que 0. Entonces ahora lo que nos toca es analizar esta parte. El límite de esto va a ser negativo en qué momento, ¿cierto? En qué situación. Entonces nos estamos aproximando al 0, dependiendo de dónde nos aproximamos al 0. Entonces podemos analizar aquí por ambos casos. Entonces vamos a decir 1. Vamos a entonces esto de luego. Analizando. Entonces el primer... oh, diablos. El primer puntito el primer punto sería pensar si h es negativo. ¿Ya? ¿Tenemos h Profe, considerado un real? ¿Sí? arriba, después del límite, cuando puso que derivada de 0 a 0, Ujú. ¿ya no queda al lado la derivada? Ah, muchas ¿Queda gracias. F solita? No, no, Ah, ya. tienes razón. Yo me equivoqué en escribirlo. Muchas gracias, Cristina. Qué bueno que está atenta. Ya, gracias. Perfecto. Ahora sí, viste muy bien, porque si no, no hubiera resultado la demostración. Ya, entonces, estamos considerando acá qué pasa con h. Sabemos que h es un parámetro, ¿cierto? Entonces, esta cosa es un real. Por lo tanto, puede estar, eh, bueno, nosotros vamos, por el caso de un signo, ¿cierto? Como tenemos que el signo esta cosa, vamos a pensar en ambos casos, ¿cierto? Cuando esto sea negativo y luego cuando sea positivo. Si consideramos h menor que 0, si consideramos h negativo, si el denominador es negativo y tenemos que toda la derivada, toda esta expresión es negativa, la única opción es que lo de arriba sea positivo, ¿cierto? Porque positivo dividido algo negativo es negativo. No pueden ser los dos negativos a la vez. Entonces, si h es negativo, lo único que nos queda es que el numerador, es decir, f' evaluado en c más h, sea positivo. Nuevamente, porque positivo dividido negativo es negativo. Ya es la opción. Y nosotros sabemos que si la primera derivada en esta cosa es positiva, ¿qué pasa con la función? Es creciente, ¿cierto? Por lo tanto, f es creciente. Estamos en una vecindad de C, ¿cierto? Porque C más H sabemos que estamos en una vecindad de C. Para un H arbitrariamente pequeñito. Por lo tanto, la función es creciente en este punto. Ahora, ¿qué sucede si consideramos que H es positivo? Entonces, si H es positivo, tenemos que, para que este término, esta fracción, sea negativa, la única forma es que el numerador sea negativo, ¿cierto? Porque negativo dividido positivo es negativo. Por lo tanto, en este caso, f' evaluado en C más H es negativo. Y si es negativo, ¿qué pasa con la función? Es decreciente, ¿cierto? Entonces, es decreciente en este punto. Entonces, aquí tenemos prueba de la primera derivada. Ya, entonces nosotros estamos en H considerando todo R. Entonces, si avanzáramos nuestro H, ¿cierto? Pensando que H como un parámetro en la recta, pasaría del infinito negativo hasta el infinito positivo para ver cómo va dibujando la gráfica de la curva. Si nosotros pensamos en eso, pasamos de un H negativo a un H positivo, notamos que pasa en algún punto, o en el punto del parámetro H, donde se aproxima a 0, nuestra función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y si una función pasa de ser creciente a ser decreciente, estamos en presencia de un máximo local, por la prueba de la primera derivada, ¿cierto? Entonces, por prueba de la primera derivada, f tiene un máximo local en el punto C. Y eso era lo que queríamos probar, ¿cierto? Que tenía un máximo local. Entonces, para probar A, ¿qué es lo que se hace?
la demostración es exactamente la misma. Bueno, no exactamente, ¿cierto? Pero lo único que cambiar van a ser los signos, ¿cierto? De hecho, podríamos incluso editar esta misma para considerar el caso. Entonces duplicamos esta. Y vamos a borrar aquí, vamos a probar ahora. Probablemente tiene que haber sido al revés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? La hipótesis, ¿cierto? Nos dice que para A, la segunda derivada entonces es positiva. Y si la segunda derivada es positiva, por definición esto es positivo. Si esto es positivo y consideramos un h negativo, negativo dividido en negativo es positivo. Entonces la única opción acá es que eso sea negativo. Por lo tanto, acá es decreciente. Para el segundo caso, si consideramos que es positivo, positivo dividido positivo, es la única forma de que esto sea positivo. Por lo tanto, si la primera derivada es positiva, es creciente. Entonces tenemos que ahora pasa a ser decreciente a creciente, y si estamos en presencia de eso, estamos con un mínimo, ¿cierto? Local en dicho punto. ¿Ya? Entonces se encuentra la demostración es la misma, literalmente la misma para encontrar A y B. Muy bien. Por ejemplo, en el caso A, para tener presencia de un mínimo local, es cierto que porque dado que la segunda derivada es positiva, cerca de este término C, y por lo tanto, sabemos que si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba, cerca de ese punto, significa que la gráfica está sobre su recta tangente horizontal en dicho punto. Y por lo tanto, tiene un mínimo local en C. Entonces, cuando decimos que está sobre la recta tangente, recordemos que, como los dibujitos de allá, es porque tenemos la función y en un punto, cierto, la tangente está acá. No puede estar acá, ¿cierto? Porque nos tenemos que intersectaría en muchos otros puntos a la curva. Sería como ese caso. Entonces, la única forma de que esté debajo es que sea esta, así, ¿cierto? Y si está así, va a ser un mínimo, porque claro, tiene la curva hacia abajo. Bueno, suponiendo en este caso de que fuese un mínimo en ese punto dado, que la gráfica claramente muestra que no, ¿cierto? Digamos, para que el ejemplo tenga sentido, debería estar acá. Bueno, de hecho, yo y mis dibujos, ¿cierto? Como no puedo dibujar recta aquí, supone que esta cosa es una recta horizontal, ¿ya? Se supone que esa cosa es horizontal. Bueno, mejor. Y entonces, en esta gráfica, estamos considerando un caso como este con concavidad hacia arriba, es decir, que la segunda derivada alrededor de este punto es positiva. Entonces notamos que justo en ese punto, la recta tangente, ¿cierto? Es horizontal. Eso quiere decir que es paralela a eje X, ¿no? Ya, entonces para aplicar esto que hemos visto en la clase, vamos a discutir acerca de esta función respecto de su concavidad, los puntos de inflexión y máximo y mínimo locales. Entonces, vamos a llevarlo a la pizarra, ¿cierto? Para no quedar cortos de espacio mejor. Y determinar, ¿cierto? Todo lo que podamos. Ya. Entonces, si queremos analizar, bueno, nos dicen concavidad, punto de inflexión, máximo y mínimo local. Punto de inflexión debería ser después de concavidad, ¿cierto? Para ver concavidad, uno primero ve los máximos y mínimos locales, que también es más sencillo. Exceptuando si quiere utilizar
la prueba de la segunda derivada para ver los máximos y mínimos locales, también una opción. Pero entonces lo primero que uno debería ver más o menos serían los puntos de inflexión a través de la concavidad. Y recordemos que para determinar concavidad, lo que había que hacer eran tres cosas, ¿cierto? Ver los puntos críticos de la función, ¿cierto? ¿Qué más se pedía? Lo dijimos en nuestro resumen. Y para ver los puntos críticos había que derivar primero, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a esperar ahí a que vayan revisando lo que hemos señalado. Y aportando. Entonces, para analizar la concavidad, lo primero que tenemos que hacer es derivar nuestra función, ¿cierto? Entonces, nuestro i' va a ser la derivada de esta función. Entonces, simplemente tenemos regla de la potencia aquí, 4x cubo menos 12x cuadrado. Podemos factorizar esto. Término común 4x cuadrado, factor de x menos 3, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestra primera derivada y sabemos que podemos obtener mucha información a partir de ella. Vamos a sacar la segunda derivada al tiro, ¿ya? Vamos a ponerla de otro color, sí, para no confundir en cuanto a lo que tengamos que utilizar de la primera derivada. Entonces, la segunda derivada vamos a derivar la primera derivada. En este caso vamos a derivar esta que es más sencilla que esa porque aquí va a ser una regla del producto a pesar de que va a ser lo mismo prácticamente. Y derivamos esta nuevamente por la regla de la potencia. Entonces tenemos 12x cuadrado menos 24x. Ya, esto también se puede factorizar por término común, 12x. Factor de x menos 2, ¿cierto? Ya, entonces ahí tenemos nuestras dos primeras derivadas a través de las cuales vamos a sacar o ganar información posible. Entonces, vamos a seguir con azul porque vamos a utilizar la primera derivada primero. Entonces, lo primero que había que hacer era buscar los números críticos, ¿cierto? Bien, entonces buscamos nuestros números críticos y esto se hacía igualando la primera derivada a cero, ¿cierto? Ya, entonces, para nuestro caso, bueno, en este caso tenemos escrito como i', ¿cierto? Ya, igualamos a cero. Así, entonces tenemos que 4x cuadrado, vamos a utilizar esta versión. Si lo igualamos a cero, ¿qué obtenemos? Que bien x es cero, ¿cierto? En este caso. O bien, despejando acá, que x es 3, ¿cierto? Entonces, x igual a 0 y x igual a 3 son los que nos anulan la primera derivada. Como es un polinomio, sabemos que esta cosa no se define, ¿cierto? Por lo tanto, son los únicos valores críticos o puntos críticos. Bien. Vamos a aplicar la prueba de la segunda derivada. Entonces, para la prueba de la segunda derivada, recordemos que nos decía que f evaluado en c tenía que ser 0, ¿cierto? Y teníamos que después analizar el signo de la segunda derivada evaluada en c. Nuestro c entonces va a ser 0 y 3 respectivamente. Entonces así vamos a poder identificar inmediatamente si hay un máximo o un mínimo local a través de la prueba de la segunda derivada. Entonces con verdecito vamos a decir que por prueba de la segunda derivada evaluamos los números críticos. Ya, entonces, caso I, ¿cierto? Primer caso. Tenemos la derivada evaluada en C.
en este caso, en el primer punto en 0. Entonces la primera derivada, si la evaluamos en 0, 0. Fome esta cosa, ¿cierto? 0. Ya, eso es lo que uno buscaba en realidad. Y que la segunda derivada, también evaluada en el valor 0, tenemos que ver su signo. Si la segunda derivada la evaluamos en 0, también es 0. Uno hay que reemplazar aquí x igual a 0, y le va a 0 inmediatamente. Y recordemos que la prueba de la segunda derivada nos decía que si la segunda derivada era igual a 0, entonces no nos decía nada, ¿cierto? Ese es el resumen. Vamos a recordar aquí atrás. Acá. Ah, perdón, la primera derivada, ¿cierto? Ya no, este era el caso de que no había cambio de signo, perdón. Ya, tenemos la segunda derivada, la primera derivada, y acá. Como observación teníamos que si la segunda derivada también era 0, entonces la función ahí era lineal, ¿cierto? En ese punto. Estamos en presencia de una función lineal. Ya. Y si, bueno, estamos en presencia de una función lineal, ¿cierto? Quiere decir que no nos dice nada con respecto a lo que queremos. De mínimos o máximos, ¿no? Pero estamos en presencia de una función lineal. Y eso significaba una recta. Ya, el segundo caso, tenemos la primera derivada evaluada en el otro valor crítico que era 3. Vamos acá. Bueno, sabemos que el valor crítico es 0, obvio. Por eso es un valor crítico, ¿no? Ya, y la segunda derivada evaluada en 3. Entonces, acá tenemos la segunda derivada. Si evaluamos en 3, entonces nos quedaría 12 por 3, paréntesis, 3 menos 2. 3 menos 2 es 1, así que nos queda 12 por 3, eso es 36. Y 36 sabemos que es mayor que 0, es decir, que es positivo. Por lo tanto, si es positivo, ¿qué nos decía? Que si la segunda derivada era positivo, para todo valor de intervalo o para un valor de intervalo, entonces la función era cóncava hacia arriba. Ujú. Y la prueba de la segunda derivada nos decía además que si era positiva la segunda derivada, ¿cierto? En un punto ahí, en ese valor teníamos un mínimo local. Entonces, aquí tenemos un mínimo local. Por lo tanto, f evaluado en ese punto, que es 3. ¿Y cuál era la función? La función era x a la cuarta menos 4xq, ¿cierto? Menos 4 por x. Entonces, tenemos 81, aquí 27 por 408, y la resta de esta cosa es menos 27. Entonces es un mínimo local, ¿cierto? O pensando en que en el mínimo local es el punto, ¿cierto? 3, f volado en 3, ¿cierto? Ese punto. Entonces aquí vamos a responder bien esta cosa. Así, el 3, menos 27 es mínimo local.
Entonces, vamos a volver a ver qué sucede con la primera derivada. Entonces, vimos que la primera derivada, ¿cierto? Era 4x cuadrado factor de x menos 3. Notamos acá que x cuadrado, ¿cierto? Sabemos que esta cosa va a ser positiva siempre. Recordamos ahí propiedades reales, teníamos que esta cosa era positiva para cualquier x real. Pero acá x menos 3, podemos analizar súper fácil el signo, ¿cierto? Si x menos 3. Para esta cosa depende de x, ¿no? Si x está en el intervalo 3, infinito abierto, esta cosa va a ser positiva, ¿cierto? Y si tenemos el x que pertenece al intervalo menos infinito, 3 abierto, esta cosa siempre va a ser negativa. Por lo tanto, el signo de la primera derivada va a depender solo de este punto finalmente. ¿Hacia qué lado, cierto, del 3 estamos? Si estamos en los negativos, esta cosa es negativa. Si estamos en el positivo, esta cosa es positiva. Por lo tanto, vamos a decir, notemos que la primera derivada es negativa. ¿Para qué casos? Para x negativo, ¿cierto? Si x es negativo, esta cosa al tiro es negativa. Y si x está entre 3 y 0, ¿cierto? O esto también podría decir, en otras palabras aquí, que significaría más o menos lo mismo, que x está en el intervalo menos infinito, 0 unión al 3, ¿cierto? Es lo mismo. No puede ser 0, ¿cierto? Porque se anula esta cosa. Y sabemos que 0 no es negativo. No tiene máximos y mínimos en x igual a 0, ¿cierto? Ya. Eh, y concavidad. Entonces recordemos que la concavidad nos decía, era respecto de la segunda derivada, ¿cierto? Entonces, necesito ahora que volvemos a segunda derivada. Entonces, puesto que la segunda derivada se anula, porque queremos ver los ceros, porque queremos ver los cambios de signo, ¿cierto? Y recordemos que si pasan por los ceros es porque tienen que cambiar de signo. Entonces, la segunda derivada que está aquí bajito, ¿cuándo nos hace 0? Nos hace 0 para x igual a 0 y para x igual a 2. ¿Ya? Entonces ahí van a estar los valores que van a determinar los cambios de signo de la segunda derivada. En 0 y en 2. Entonces, analizando los signos de la segunda derivada, hacemos la tablita. Esta es una tablita más o menos chica, ¿cierto? De hecho, va a tener un término probablemente. Eh, tenemos infinito, el 0, el 2 y el infinito positivo. El resto no me interesa. Tenemos el infinito, infinito, 0, 2, que son nuestros puntos que nos alunan la segunda derivada. Y aquí vamos a tener entonces la segunda derivada. Y entonces los signos. Bueno, más o menos ya es fácil notarlo, ¿no? Vamos a pensar aquí nuevamente que la segunda derivada, recordemos que es 12x factor de x menos 2. Eso era cierto, sí. Si cogemos un x en este intervalo, menos infinito, 0, es decir, si cogemos un número negativo cualquiera y lo ingresamos aquí adentro, ¿de qué signo nos queda esto? Si tomamos un negativo, 12 por x va a ser negativo. Y cualquier cosa negativa menos 2 sigue siendo negativo. Y negativo por negativo es positivo, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa negativa que cojamos acá, al evaluar esta función, nos va a dar algo positivo.
Si cogemos algo que está entre 0 y 2, notamos que el 2x va a ser positivo, o bueno, por ejemplo aquí hay que pensar en el 1, ¿cierto? Si uno coge el 1, ¿qué pasa? Esto es positivo y lo de acá me da negativo. Y positivo por negativo es negativo. Entonces esto siempre es negativo. Y si cogemos algo que es mayor que 2, este es positivo y este también, ¿cierto? Por lo tanto el producto también es positivo. Así determinamos rápidamente los signos de la segunda derivada. Y la concavidad, recordemos que si era positivo era hacia arriba, si era negativo la concavidad era hacia abajo y hacia arriba, ¿cierto? Entonces podemos decir ahí concavidad. Entonces, ahora uno puede responder esto. Entonces, F es cóncavo hacia arriba en el intervalo abierto menos infinito, 0 y 2, infinito. Y F es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto 0,2. Perfecto, tenemos las concavidades. Y lo que queremos ver entonces son los puntos de inflexión. Recordemos que los puntos de inflexión era cuando cambiaban de concavidad. Entonces aquí nos damos cuenta que cambian de concavidad en ambos puntos, ¿cierto? En el 0 y en el 2. Por lo tanto, los puntos de inflexión va a ser el punto 0, f de 0 y el punto 2, f de 2, ¿cierto? Entonces, además, tenemos que el punto 0, f evaluado en 0, que sería el 0, f evaluado en 0, la función original, ¿cierto? Si la evaluamos en 0, 0. Por lo tanto, el origen, ¿cierto? Es punto de inflexión. Y el punto 2, f evaluado en 2, que es igual a 2, bueno, ahí uno evalúa esta cosa nuevamente. Acá, si lo evaluamos en 2, a ver cómo lo podemos hacer de la manera más sencilla posible. Ahí, tenemos 2 elevado a 4. Eso es lo mismo que 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3, ¿cierto? Entonces en realidad es 2 elevado a 5. Entonces esto es 1 menos 2. Y 2 elevado a 4 es 16. Y esto de acá es menos 1, ¿cierto? Entonces menos 16. Entonces el punto 2 como menos 16 también es punto de inflexión. Bueno, así entonces hemos hallado la información pedida, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un esbozo, un gráfico de la función. Ya podíamos entender algunas cosas que habíamos determinado. Tenemos la concavidad, ¿cierto? La guatita es hacia arriba. Bueno, digamos, el espacio abierto es hacia arriba. O mejor dicho, la curva está arriba de todas las rectas tangentes, ¿cierto? Es decir, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. ¿Hasta qué punto es cóncavo hacia abajo? Hasta aquí nomás, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí va en cóncavo hacia abajo y aquí vuelve a ser cóncavo hacia arriba. Entonces tenemos hacia abajo, hacia arriba nuevamente, la concavidad. Habíamos determinado también los puntos de inflexión, ¿cierto? Que era el origen, donde cambiaban la concavidad, y aquí cambiaba la concavidad. Y los máximos y mínimos locales, que solo encontramos un mínimo local, ¿cierto? Que era acá, en el x igual a 3, en el punto 3,27. De hecho, es absoluto en este caso, por ser el único que tenemos, ¿cierto? Recordemos que dentro de todos los mínimos locales evaluábamos los puntos, ¿cierto? Y el que estaba más abajo finalmente era el mínimo absoluto y el que estaba más arriba, en el caso de que hubiese, era el absoluto. Podemos observar que la prueba de la segunda derivada es incierta cuando la segunda derivada se hace 0, ¿cierto? Es decir, nos dice que estamos en presencia de una recta horizontal, como dijimos,
pero no tenemos información acerca de si estamos en presencia de un máximo o de un mínimo local en ese punto. Entonces, en otras palabras, en ese punto puede haber un máximo o un mínimo, como podría no haber un máximo y un mínimo, ¿ya? Es decir, la prueba falla cuando la segunda derivada tampoco existe, claramente. En estos casos, entonces se debe utilizar la prueba de la primera derivada para determinar máximo y mínimo. Recordemos que la prueba de la primera derivada eh, finalmente nos permitía saber cuál de todos eran candidatos y evaluando íbamos a obtener cuál de ellos lo era, ¿no? De hecho, aun cuando se apliquen ambas pruebas, la prueba de la primera derivada es a menudo más fácil de utilizar. Y de hecho, para determinar concavidad y todo, hay que utilizar prácticamente la prueba de la primera derivada de todas maneras, ¿cierto? Pero claramente en este ejemplo, el objetivo principal era aplicar las últimas propiedades vistas. Por lo tanto, podría parecer más extenso. Ya, entonces, vemos un último ejemplo. Un ejemplo un poquito más completo, puede ser bastante más largo así, pero nos va a servir sobre todo con respecto de determinar las asíntotas, ¿ya? En el caso de que exista alguna asíntota. Entonces, como ejemplo, vamos a analizar la función f de x sobre x cuadrado menos 4. Voy a sacar ese último punto para no confundir. Como no se señala, ¿cierto?, un intervalo i en el cual vamos a analizar la gráfica, entonces se sugiere que es dentro del todo el dominio implícito de la función, ¿cierto? Recordemos que el dominio implícito era el dominio, salvo sus propias restricciones. Por lo tanto, eso es lo primero que uno hace, ¿no? Entonces notamos rápidamente que el dominio de f es R, es todo R excepto lo que nos anula el denominador, ¿cierto? Y en este caso, los valores que nos anulan el denominador son el 2 positivo y el 2 negativo, ¿no? Así que le quitamos esos dos valores al conjunto real. Y bueno, dado que esta cosa es igual a 0, ¿cierto? Sí, solo sí. Bueno, y aplicando como uno aplica raíz cuadrada, si el valor absoluto de esto es 2, ¿cierto? Y recordemos que esto significa que x es igual a 2, más menos 2, ¿no? Que es lo mismo. Esto es un sí, solo sí, con flechitas para ambos lados. Ya. Además, como queremos graficar, ¿cierto? Analizar la gráfica de esta cosa, notemos que si que f de x es 0, solo si x es 0, ¿cierto? Si el numerador es 0. Y si esto sucede, entonces nos damos cuenta que el punto 0, f evaluado en 0, que es 0, entonces pertenece a la gráfica de la función. La función f, ¿cierto? Ya, entonces sabemos que el origen pertenece a la función. Por lo tanto, la curva intersecta a los ejes, ¿no? Y así f intercepta a los ejes. Sabemos que pasa por el origen. ¿Qué otra cosa nos sirve antes de empezar con las pruebas de las derivadas? Límites, ¿cierto? Entonces recordemos que los límites nos pueden indicar si estábamos en presencia de una asíntota, horizontal o vertical. ¿Y cuándo iba a suceder esta cosa? Recordemos que los valores que nos indefinen la función eran asíntotas verticales y luego las asíntotas horizontales serían en los límites al infinito.
ya en el caso de que existiesen. Entonces, bueno, ahí puntito 1, el denominador se anulará solo cuando, bueno, ya sabemos aquí cuáles son los únicos dos valores, son los mismos del dominio, ¿cierto? Que le quitamos al dominio. Si x es 2 o bien si x es menos 2. Por lo tanto, en estos puntos, ¿cierto? Estamos en presencia de asíntotas verticales. Entonces, ¿qué significa una asíntota vertical? Por si es que alguien lo olvidó. Si tenemos aquí el eje R, significa que aquí está el menos 2, aquí está el 2, entonces aquí hay una recta, ¿cierto? Acá hay otra recta. Por lo tanto, la curva de nuestra función en algún momento va a ir pegadita aquí, ¿cierto? Puede ser así, o puede ser así, o por abajo, o por este lado. Todavía no sabemos por dónde entra ni por dónde sale. Lo único que sabemos es que en estas dos rectas entonces hay asíntotas verticales. Necesitamos analizar más cosas todavía. Segundo puntito, vamos a añadir por otro lado, analizando el límite entonces. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito, bueno, al más infinito o al menos infinito, ¿cierto? Vamos a colocar infinito nomás y vamos a ver después si vale la pena hacer ambos casos, porque a veces no tiene sentido hacerlo. Si es que existe, recordemos que entonces ahí tenemos presencia de una asíntota vertical, ¿ya? Si no existe, no pasa nada. No hay una asíntota vertical. Perdón, horizontal. De la función. Entonces, eh, para este tipo de límites, ¿cierto? Cuando tiende al infinito, siempre uno factoriza, bueno, dependiendo del grado mayor, ¿cierto? Uno factoriza por él y luego es sencillo, ¿no? Entonces, si factorizamos por x cuadrado ambos, acá factor de 1 menos 4 sobre x cuadrado, ¿cierto? La típica técnica, y esto es, si factorizamos por x cuadrado, esto es 1 sobre x, ¿no? Entonces simplificamos esto. Y luego, aplicando el límite, si el límite tiende, si x tiende a 0, 1 sobre 0 tiende a infinito, perdón, esto tiende a 0, al revés, ¿cierto? Si x tiende a infinito, entonces 1 sobre x tiende a 0, ese tiende a 0, entonces nos quedó solo 1, 0 sobre 1 es 0. Entonces aquí nos damos cuenta que si el infinito fuera positivo o negativo, esto nos da lo mismo, ¿cierto? Da 0 igual. Por lo tanto, tanto en el infinito positivo como en el infinito negativo tenemos una asíntota horizontal en i igual a 0, ¿cierto? Entonces, Profe, de casualidad no se indefine esa. ¿esta? ¿Mm? ¿No? Que no me acuerdo el tema de los límites mucho, pero no que era el límite de la constante. Ah, no, porque era con la constante. Sí, ¿O no, la no? derivada de la constante es 0, claro, Ah, ya. exactamente. Sí, aquí te queda 0 dividido 1, ¿cierto? Entonces el límite es 0. Sí, pues el límite de la constante era la constante. Entonces, Perdón, perdón. bueno, suele pasar que ya estudiaron tanta derivada que ya no se acuerda el límite de eso. Bueno, va a tener que retomar entonces un poquito. Pero es muy fácil. Se van a dar cuenta que ahora lo van a encontrar muy fácil. Se van a enojar con ustedes mismos probablemente. Vamos a colocar asíntotas horizontales, ¿cierto? Porque están hacia el menos infinito y el infinito. Entonces, nuevamente pensando en el gráfico que habíamos ideado antes. Entonces, si acá está el menos infinito, acá está el infinito, y igual a ser está justo aquí, ¿cierto? De hecho, pues, justamente coincide con el eje X. Entonces, ahí estamos en presencia ahora de asíntotas horizontales, perdón. Por lo tanto, recordando, aquí en el 2 y en el menos 2, no sé si el amarillo se ve, ¿ah? Vamos a verlo con rojo. Entonces,
en el menos 2. En el 2, ¿cierto? Aquí ya sabemos que teníamos asíntotas verticales. Pero ahora aquí mismo tenemos una horizontal. ¿Ya? Por lo tanto, desde el infinito negativo, esta cosa se va a tener que va a partir así probablemente. O hacia, o acá, o al revés. Y acá lo mismo, o van a terminar así o así. O probablemente ninguna de las dos, ¿no? A ver, esa tiene más pinta de estar así. Ya. Entonces estamos en presencia de asíntotas horizontales y verticales en dichos puntos. Perfecto. Ya, entonces ahora vamos por el comportamiento. Para saber por dónde entra, por dónde sale, ¿cierto? Para ver si es creciente, si es decreciente y todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es derivar la función y encontrar sus puntos críticos. Entonces vamos a poner aquí 3 puntitos. Calculando su derivada. Tenemos, entonces, f, no me acuerdo, así, f' de x. Entonces, recordemos que la función es x sobre x cuadrado menos 4. Entonces, si queremos derivar, regla del cociente, ¿cierto? Regla del cociente, recordemos que nos decía que el denominador era el cuadrado. Y en el numerador estaba la derivada de la del denominador sin derivar primero, por la derivada del numerador, que es la derivada de x, que sabemos que es 1, menos, al revés, ¿cierto? X por la derivada del denominador, que es este. Y este por la regla de suma tenemos que solo derivar x cuadrado, ¿cierto? Que es 2x, que sabemos que la derivada de 4 es 0. Muy bien. Y en este caso, asociando aquí términos, esto es 2x cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, perdón. Menos 2x cuadrado más x cuadrado nos queda menos x cuadrado. Menos 4. ¿Cierto? Entonces vamos a factorizar por menos y nos queda la misma cosa. Un poquito más ordenadito. Ya. Entonces ahí tenemos nuestra primera derivada. Y lo que necesitamos saber son los puntos críticos, perdón, o valores críticos. Entonces se observa, o observemos, que igualando, oh diablos, que si queremos igualar a 0, ¿qué sucede? ¿Esta cosa es posible que sea 0? Bueno, si es una fracción va a ser 0 solo si su numerador es 0. Notamos que para que sea 0 significa que x cuadrado tiene que ser menos 4. Pero sabemos que x cuadrado es positivo para cualquier x, por propiedad de los reales. Por lo tanto, esa cosa es imposible. Es decir, esto es distinto a 0 para cualquier x real. Pues x cuadrado es positivo para todo x real. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que no tiene puntos críticos, ¿no? Al menos no en el 0. Los únicos puntos críticos que podemos encontrar son los que indefinen la derivada. Y van a ser justamente los mismos de aquí reguita, ¿cierto? Tenemos el 2 y el menos 2 nuevamente como los puntos a considerar. Pero sabemos que ahí tiene asíntota. Si tiene asíntota, no podemos tener mínimos ni máximos ni mínimos, ¿cierto? Porque recordemos que la asíntota es cuando el punto se va a aproximar hacia ella y se va a perder en el ocaso. Eh, no tiene puntos críticos porque recordemos que nuevamente que los únicos puntos críticos son los que indefinen la primera derivada, pero los puntos que me indefinen la derivada son los puntos que no pertenecen al dominio, ¿cierto?
Y es por eso que no tiene puntos críticos. Que sí tiene, pero no están en su dominio, entonces no se consideran nomás. Entonces no tiene puntos críticos en el DOM, ¿cierto? Vamos a colocar así. En el DOM de F, luego no tiene max ni min. ¿Cierto? No tiene máximos ni mínimos locales. Entonces ahora lo que queremos ver es los signos de la primera derivada para saber si la función crece o decrece en qué intervalos. O sea, nuevamente, ¿en qué intervalos vamos a analizarlo? En los intervalos que han sido divididos, que han dividido la recta real en el -2 y en el 2, ¿cierto? Entonces vamos a analizar los signos de la derivada en el intervalo menos infinito a -2, -2 a 2 y del 2 al infinito. Entonces no tienen máximo ni mínimo. Y pensando en lo que tenemos acá, cuando queramos ver los signos, nuevamente, el denominador está todo elevado al cuadrado, por lo tanto esta cosa siempre va a ser positiva. Es decir, que el signo de la primera derivada va a depender solo del signo del numerador. Notamos acá que ahí tenemos un menos antes, ¿cierto? Entonces, si lo que está aquí adentro es positivo, esta cosa siempre va a ser negativa, ¿cierto? Y justamente es el caso, ¿no? Ya sabemos que x cuadrado es positivo para cualquier valor real. Si le sumo 4, sigue siendo positivo, claramente. Por lo tanto, esto siempre va a ser negativo. Es decir, dado que lo que tenemos entre el paréntesis, es más 4, perdón, es positivo para cualquier r, perdón, x en el dominio de la función, ¿cierto? Bueno, para cualquier x real, pero con mayor razón, en el dominio de la función, que es el tramo que nos interesa ahora, se tiene que la derivada es negativa para cualquier valor de dicho dominio. Por lo tanto, o luego, la función decrece en todos los intervalos. Los que eran menos infinito menos 2, del -2 al 2 y del 2 al infinito. Es decir, siempre decrece la función, ¿no? Entonces ahora podemos tener una mejor idea de cómo se comporta, ¿cierto? Pensando en que habíamos dibujado antes, si sabemos que siempre decrece, ¿puede ser de esta forma? Pero si decrece, no, pues. Ya, exacto, eso es lo que quiere escuchar. Muy bien, Aníbal. Si decrece no puede ser así, entonces esto estábamos especulando de manera equivocada. Y esta de acá tampoco, ¿cierto? Recordemos que estamos pensando que estamos dibujando No. desde el menos infinito hasta el infinito. ¿Ya? Siempre estamos dibujando de esa forma. Entonces, si vamos hacia allá pasando el lápiz, esta cosa siempre tiene que ir bajando. Y si tiene que ir bajando, pero sabemos que tiene una asíntota horizontal acá, la única forma es que comience así. No existe otra forma. Tiene que comenzar así. Y probablemente va a tener que terminar entonces así también. Entonces, no tenía mucho sentido lo que dibujábamos antes, solo sabíamos en qué punto tiene que partir y terminar. Ya, y lo que va a pasar aquí en medio, todavía no tenemos idea. Lo único que sabemos es que tiene que seguir decreciendo. Entonces va a seguir bajando en algún punto. Y que sabemos además que tiene que pasar por ahí. Y como sabemos que no tiene máximos ni mínimos, no puede ser una vueltita, ¿cierto? Porque además eso significaría que cambiaría de crecer a decrecer en algún momento. A pesar de que sea así. Entonces ahí lo que nos va a faltar ahora es ver qué sucede con las concavidades para saber si dónde están sus curvas. Ya, entonces nos falta analizar a través de la segunda derivada todavía. A ver si queda mucho espacio. Vamos a poner ahora 4 puntitos ya, la verdad ni me acuerdo cuántos puntitos tenemos puestos. Analizando la segunda derivada.
Entonces, f' de x, que sería derivar la derivada. Derivar esta cosa. Tenemos dos cosas ahí, entonces nuevamente un cociente, ¿cierto? Entonces, si vamos a derivar el cociente, lo más fácil es quitarle el menos y dejarlo fuera, ¿cierto? Entonces, si vamos a dejar el menos fuera, que es lo más sencillo, nos va a quedar menos la derivada de solo de acá. Solo de acá, entonces sabemos que va a ser a través de la regla del cociente, el denominador nos va a quedar elevado al cuadrado, entonces se van a multiplicar los exponentes, nos va a quedar esto mismo elevado a la cuarta, ¿cierto? Entonces x cuadrado menos 4 elevado a la cuarta. Ya. Y entonces tenemos, primero derivamos el numerador y conservamos el denominador. Vamos a dejarlo así, ¿cierto? Que el menos lo quitamos. X cuadrado menos 4 sin derivar por la derivada del numerador. Y el numerador era x cuadrado más 4. Y a la derivada de x cuadrado más 4 derivamos x cuadrado, que es 2x. ¿Cierto? Menos, al revés. A ver, esta cosa estaba elevado al cuadrado, ¿verdad? Que el denominador acá era el cuadrado, ¿cierto? Voy a escribir por aquí la función mejor, porque si no se nos va a ir siempre. Entonces, la primera derivada era menos, el que dejamos aquí afuera, x cuadrado menos 4, y el denominador era x, era más 4 aquí, perdón, y el denominador era menos 4, pero además estaba elevado al cuadrado, y ahora sí. Entonces, el denominador sin derivar por la derivada del numerador, que es solo s, menos, ahora al revés, ¿cierto? Conservamos el numerador sin derivar, x cuadrado más 4, y derivamos el denominador. El denominador es, tenemos que combinar aquí regla de la potencia con la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, regla de la potencia, derivamos el exponente de afuera nomás y conservamos todo esto por la derivada interna, ¿cierto? Entonces, si derivamos, baja el exponente, nos queda por 2 veces x cuadrado menos 4 elevado a 2 menos 1, que es 1, ¿cierto? Por la derivada interna. La derivada de 2x, de x cuadrado menos 4, perdón, es 2x. Ya, ¿pregunta hasta ahí? Bueno, voy a subir que no, entonces. Eh, Podemos reunir algunos términos semejantes, ¿cierto? Factorizar por alguna cosa. Ya vamos a reunir algunos términos. El 2x, ¿cierto? Tenemos término común 2x, tenemos término común x cuadrado menos 4. Y entonces eso vamos a dejarlo afuera. 2x, x cuadrado menos 4. Esta cosa aquí se mantiene. Ya. Y todo esto va a ser factor de, en el primer término, le falta solo una vez, x cuadrado menos 4, menos, entonces este se lo sacamos, entonces nos quedó 2 veces x cuadrado más 4, ¿cierto? Y ahí cerramos paréntesis. Y el menos de afuera quedó afuera todavía. Ese de ahí, ¿cierto? Vamos a mirar los comentarios. Ah, ya, gracias a Dios por aclarar. Mm, ya, si me parece que está bien, de todas maneras, cualquiera que se dé cuenta de que olvidamos algún detalle, probablemente en algún momento nos va a traer problemas, así que estaría bueno darse cuenta. Podemos reunir términos semejantes acá igual. Podemos reducir esta cosa, ¿cierto? Acá. Porque tenemos x cuadrado, acá va a quedar otro x cuadrado, entonces se van a poder reunir los términos semejantes. Si expandemos todo esto, tenemos x cuadrado menos 4 menos 2x cuadrado menos 2 por 4, 8, ¿no? Ya, y esto es igual a menos x cuadrado menos 12. Entonces factorizamos por menos, nos queda eso, ¿cierto? Ya, perfecto.
Entonces esto nos va a servir para eliminar ese menos de ahí, nos va a servir para eliminar el menos de acá, ¿cierto? Entonces, vamos a copiar toda esta cosa y eliminamos lo que se puede eliminar, ¿cierto? ¿Qué se puede eliminar de acá? Se puede eliminar ese con uno de estos, ¿cierto? Entonces nos va a quedar, eso se nos va. Y este nos quedó cubo. Eh, ya. Y de acá podíamos íbamos a reescribir entonces este paréntesis de aquí. En realidad no sé lo que escribí todo esto. Que era igual a x cuadrado más 12. Y ese menos de ahí con el menos de acá se cancelaron, ¿cierto? Ese menos de acá con el menos de ahí afuera se cancelaron. Entonces nos quedó 2x factor de x cuadrado más 12. Ya, muy bien. Entonces se nos redujo bastante la segunda derivada. Y la expresamos de la forma más reducida porque recordamos que igual vamos a tener que buscar los cambios de signos. Por lo tanto, nos interesaría poder determinar los valores que hacen cero nuestra segunda derivada. Que en el fondo serían como los puntos críticos más o menos, pero de la segunda derivada. Entonces podemos decir además que notamos que donde f' de x es 0, si solo si, cuando es 0 esta cosa, si x es 0. Y nos damos cuenta de lo mismo de antes, ¿cierto? X cuadrado siempre es positivo. Si le sumo 12 sigue siendo siempre positivo, entonces esta cosa nunca va a ser 0. O negativa tampoco, ¿no? Y del denominador, bueno, ahí puede ocurrir algo. Pero nuevamente, eh, la expresión es 0 solo si su numerador es 0, ¿cierto? Y el numerador va a ser 0 solo si x vale 0. Entonces ahí tenemos un posible punto de inflexión, ¿cierto? Entonces ahí es un posible punto de inflexión. Y ya sabemos que el punto 0 como a f de 0 era el origen, ¿cierto? Entonces podría ser un punto de inflexión. Es decir, que cambie de concavidad, ¿no? En ese valor. Y entonces ahí se parecería como la función x cubo, ¿cierto? Que baja así y después cambia. Como que su curva, ¿cierto? Cambia en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos confirmar esta cosa de que es un posible punto de inflexión? Bueno, una solución es verificar que la tercera derivada no sea cero, ¿cierto? Porque si todas las derivadas de aquí en adelante se hacen cero inmediatamente, tenemos recta horizontal, ¿cierto? En ese caso. Entonces se puede verificar ahí, vamos a dejar aquí escrito eso. Se puede verificar si la tercera derivada de la función evaluada en ese punto, que sería en x igual a 0, es distinto de 0. Si esa cosa sucede, súper. Si no, no, no lo es. Ya, y para la concavidad, entonces tenemos que ver el signo de la segunda derivada, donde queda determinado por los puntos de punto crítico, ¿no? Y recordemos que eso eran el -2, el 2. Ahora tenemos que añadir el 0 además, ¿no? De la segunda derivada, ¿cierto? Entonces x igual a 0, ¿y qué valores me indefinen esta cosa? Me indefine el denominador, ¿cierto? Y el denominador ya sabemos que es igual a 0 en x igual a -2 y a 2. Entonces, para analizar los signos de la segunda derivada, tenemos que dividir toda nuestra recta real en el 0, en el -2 y en el 2. ¿Ya? Y ahí hacemos la tabla para verificar qué sucede, para verificar si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo, o bien si es cóncavo o convexo. Y me quedé sin hojita, vamos a seguir a la siguiente.
Y vamos a poner punto, 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 creo, concavidad. Ya. Si X es menor que menos 2. Entonces, la segunda derivada, ¿qué signo va a tener? Ahí, vamos a colocar nuevamente aquí la segunda derivada para no estar verificando todo. Lo pongo por aquí. Factor X, factor de X cuadrado más 12. Entonces queremos analizar los signos de la segunda derivada. Nuevamente, ¿en qué valores cambia de signo? Lo que está aquí es siempre positivo, ¿cierto? Porque ya sabemos que x cuadrado siempre es positivo, si le sumo 12 también. A este, ¿dónde cambia de signo? Va a ser positivo si x es positivo y va a ser negativo si x es negativo, ¿cierto? Ya, y acá abajo, ¿en qué valores me va a cambiar de signo esta cosa? Depende del x cuadrado, ¿no? Tiene que ser mayor o menor que 2. Entonces esta cosa solo va a ser negativa si el x cuadrado es menor que esto. ¿Ya? Entonces si esta cosa es menor que 0, sí, solo si x está en el intervalo abierto menos 2,2, ¿no? Y va a ser positivo en el complemento de eso, es decir, en todo R menos ese intervalo. Ya, entonces así podemos sacar inmediatamente cuáles son los signos de la derivada. Si x es negativo o es menor que 2, este siempre es positivo, este es negativo, y lo de abajo va a ser positivo. Por lo tanto, todo es negativo, ¿cierto? Porque será negativo, el único negativo que quedó. Entonces la segunda derivada es negativa. Y si la segunda derivada negativa, entonces f es cóncava en ese intervalo, ¿no? Y con cóncavo convexo, ujú, entonces tenemos que la primera es esa, la segunda es negativa, ¿cierto? Entonces cóncava, o cóncava hacia abajo. Aquí hacia abajo. Ya. Si x está en el siguiente intervalo, que sería entre menos 2 y 0, ¿cierto? Ya. Si está entre menos 2 y 0, ¿qué pasa con la segunda derivada? Si está entre menos 2 y 0, bueno, esto, bueno, va a depender del valor nuevamente, ¿cierto? Esto es negativo, esto es positivo siempre, como dijimos, y esto sigue estando dentro de este intervalo, por lo tanto es negativo. Lo del denominador también es negativo. Negativo dividido en negativo positivo. Por lo tanto, aquí la segunda derivada es positiva. Y si la segunda derivada es positivo, f es convexo en el intervalo menos 2,0. Y recordemos que convexo significaba cóncava hacia arriba. Era lo mismo, ¿cierto? Usted puede elegir cualquiera de las dos formas de llamarlo. Creo que lo vamos a llamar cóncavo hacia arriba o hacia abajo para no confundir o malinterpretar. Ya, el siguiente intervalo entonces es que estábamos entre 0 y 2. Y en dicho caso, la segunda derivada, analizamos. Esto es positivo siempre, y si está entre 0 y 2, esto es negativo, ¿cierto? Entonces, positivo por positivo es positivo, y positivo dividido negativo es negativo. Por lo tanto, la segunda derivada es negativa en este intervalo. Entonces, se repite como lo de acá, ¿cierto? Es cóncavo
en el intervalo 0,2. Y finalmente, si x es mayor que 2, o está en el intervalo 2 abierto infinito, la segunda derivada, nuevamente notamos, el primero es positivo, esto es positivo, lo de acá es positivo, si todo es positivo, la segunda derivada es positiva, por lo tanto esta cosa es convexa, o bien cóncavo hacia arriba, en el intervalo abierto 2, infinito. Entonces ahí tenemos menos todo el comportamiento de cómo debería ser la función. Uniendo las ideas anteriores, ¿cierto? Respecto a la gráfica que habíamos tratado de más o menos marcar en delante. Hacer algo por el estilo. Aquí entonces recordemos que teníamos en el menos 2, en el 2, una asíntota y en igual a 0. Entonces, aquí tenemos en el menos 2, ¿cierto? En el 2. Aquí tenemos el origen. Entonces, como dijimos, ¿cierto? Esto acá era decreciente, ¿cierto? Siempre era decreciente. Entonces, sí o sí la curva iba a ser de esta forma. Vamos a dibujarla con azul como... ¿no? Y de esta forma. Y acá también tiene que ser decreciente, entonces iba a ser así. Ya, eso es lo que sabemos. Y se va hacia allá, ¿cierto? Y de aquí también. ¿Y qué es lo que sucedía acá en el interior? También era decreciente. Y ahora sabemos las concavidades dentro de este intervalo, ¿cierto? Que son justamente lo que pasa entre estos dos. Sabemos que es cóncavo hacia arriba desde el menos 2 al 0 y luego pasa a ser cóncavo hacia abajo. Y además teníamos que el 0, 0 era un punto de inflexión, ¿cierto? Es decir, que cambiaban las concavidades. Por lo tanto, sale desde la asíntota con la concavidad que corresponde, pasa en el origen y cambia la concavidad. Y nuevamente se pierde la asíntota. Por lo tanto, ahí tenemos el bosquejo más apropiado, digamos, para la gráfica de la curva. Bueno, entonces ahí también se recomendaría, si uno no está seguro, ¿cierto? Buscar un graficador y asegurarse de que esto más o menos corresponde a los datos que uno obtuvo. Y si no, es porque nos permitiría comprobar o darnos cuenta que algo sucedió mal dentro del análisis. Así que ya estamos en opciones o ya tenemos las capacidades para poder bosquejar o graficar una curva a través de su análisis de las derivadas.